Muy bien, el día de hoy pues les vamos a presentar el tema que hemos titulado como impacto psicológico de la pandemia, ¿verdad? Porque efectivamente, psicológicamente nos hemos visto afectados por esta situación, ¿verdad? No importa desde la perspectiva o desde los lentes que miramos, ¿verdad? Seamos familia de un paciente contagiado, ¿verdad? Con la enfermedad activa de COVID-19, o también vivenciemos, ¿verdad? De forma presencial esta patología, seamos un profesional de salud o seamos un miembro de la comunidad en general, pues vamos a estar directamente afectados por los medios de comunicación, ¿verdad? Bombardeados por la propagación del virus, incluso manifestando ansiedad anticipada, ¿verdad? Por su rápido crecimiento y cómo ha afectado otras esferas de la vida humana trascendentales para nuestra nación, como lo es la economía y la salud mental, ¿verdad? Entonces, bueno, primeramente vamos a centrar esta charla en tres grandes temas, ¿verdad? Si les recuerdo nuevamente, apagar los micrófonos, silenciarlos para que no haya interrupción. Muy bien. Les comentaba que tenemos tres grandes temas a discutir el día de hoy. El primero, COVID-19 e impacto psicológico. Vamos a hacer un repaso, ¿verdad?, sobre lo que esto significa e implica, tanto en lo que es la revisión bibliográfica con la literatura encontrada, ¿verdad?, y la clínica, ¿verdad? Exactamente, vamos a hacer una comparación, vamos a intentar, ¿verdad?, hacer una comparación con respecto a los nuevos cambios que se están generando con esta pandemia. Vamos a ver. Vamos a conversar también un poquito sobre los grupos de impacto y las consecuencias psicológicas que tienen estos grupos, y también sobre las intervenciones y recomendaciones que me permito sugerirles para que podamos enfrentar pues esta época de pandemia. Desde Psicología de la Salud tenemos que tener claro que cuerpo y mente no son dos entidades aparte, son uno mismo. Lo que le ocurre a uno repercute en el otro, ¿verdad? Entonces, pues es normal y esperado que cuando estemos manifestando una patología física, emocionalmente, también mantengamos alguna repercusión, ¿verdad?, en nuestro estado de ánimo, en la ansiedad, en la tensión, ¿verdad?, y en otras manifestaciones comportamentales o incluso fisiológicas, porque recordemos que lo que el cuerpo no dice, lo grita, y en muchas ocasiones podemos somatizar también estos padecimientos. Entonces, es importante aquí mencionar con esta diapositiva que pues el sistema límbico es una estructura en el cerebro que está directamente conectado con el sistema gastrointestinal, ¿verdad? Y esto a mí siempre me gusta comentarlo para que conozcamos, ¿verdad?, por qué hay una acción-reacción con ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando tenemos que presentar algún tema público o estoy muy ansioso por algún examen médico o algún resultado, ¿dónde se siente el susto? En el estómago. Ese vacío, esa preocupación, nos dan diarreas, tenemos problemas gastrointestinales porque nuestra ansiedad, nuestro miedo en muchas ocasiones se manifiesta, ¿verdad?, se somatiza en el sistema gastrointestinal. Incluso cuando nos enamoramos, cuando estamos ilusionados, cuando sentimos esa emoción, ¿verdad?, del primer beso, ¿dónde se sienten las mariposas? También se sienten en el estómago. Entonces vamos a ver que realmente lo que le pasa al cuerpo le pasa a la mente y que no podemos dividirlas, que evidentemente una repercute en la otra y como un todo, así tenemos que percibirlas. Entonces vamos a ver que en este caso vamos a plantear esta situación de pandemia en dos grandes temas que van a influenciar de forma positiva o negativa, ¿verdad?, a esta percepción que tenemos del coronavirus. Tenemos la actividad en donde tenemos que ver un poquito lo que son los síntomas, lo que es el tratamiento y también las implicaciones que tienen que ver con las características asociadas de la propia enfermedad. Estos dos factores van a influir de forma significativa en la forma como percibimos esta pandemia. Y asociado a esto, tenemos que tomar en gran consideración de que la enfermedad tiene un factor altamente transmisible, ¿verdad? Y que eso
ya de por sí genera, ¿verdad?, otras situaciones importantes de ansiedad. Entonces, pues primeramente vamos a conocer cuáles son esas características particulares que el COVID-19 viene a entregarnos, ¿verdad? En primera instancia, es un tema de novedad, ¿verdad? La mayoría de compañeros que nos encontramos hoy aquí conectados, pues no hemos vivido una situación de pandemia, no tenemos precedentes. Toda esta situación ha generado experiencias nuevas que han retado, ¿verdad?, nuestra cotidianidad, ¿verdad?, que han creado incluso una nueva normalidad. Entonces, esta situación de novedad pues está relacionada con una patogenia poco conocida, ¿verdad? Un virus que se replica en la sociedad y que aún estamos en investigaciones y hay grandes avances, pero todavía nada determinado sobre una posible cura o un posible tratamiento, ¿verdad? Vemos que también hay una alta complejidad de esta bacteria, de este virus, y que hay un difícil manejo clínico, ¿verdad?, que va a estar directamente relacionado con los factores de riesgo de la población y, por supuesto, con la tasa de mortalidad, que en los últimos días, pues en nuestro país, pues ha venido, ¿verdad?, incrementando. Creo que por ahí Katia, bueno, nos está saludando. Bienvenida, Katia. Muy bien. También vamos a tener un tercer factor importante, que son las medidas sanitarias, ¿verdad? Estas medidas de aislamiento a los enfermos. Si algún familiar o conocido nuestro llegase a contraer el virus, esta medida de aislamiento no solamente nos causa ansiedad y estrés a nosotros, sino también a la persona que en ese momento se encuentra experimentando, ¿verdad?, esta patología, precisamente por esa medida de protección y de bioseguridad. Entonces nos va a limitar el contacto con el otro y eso va a generar muchísima incertidumbre, incrementa la ansiedad, ¿verdad?, y comenzamos a tener esta rumiación de pensamientos catastróficos, ideas irracionales, ¿verdad?, y comenzamos a pensar inclusive en el peor panorama de lo que pueda suceder, máxime si contenemos ya pues factores de riesgo per se, ¿verdad? Entonces pues vamos a ver que por eso se crean estas unidades de vigilancia especializadas en cada hospital con ayuda del Ministerio de Salud y otras instituciones. Y otra característica importante a tomar en cuenta en esta pandemia, por supuesto, es el factor de transmisión. Vamos a ver que es una transmisión muy fácil, ¿verdad?, de replicarse en la comunidad y que en gran medida es asintomática, siendo su periodo de incubación pues muy amplio, ¿verdad? Al permanecer de forma asintomática desde su periodo de incubación, pues imaginemos que esta persona puede estar en contacto con otras 10, contagiar el virus y quienes lo contraen estar en contacto con otras 10 y pues se hace una réplica poblacional, ¿verdad?, difícil de controlar. Entonces estas son características que tenemos que tomar en cuenta a la hora de evaluar el impacto psicológico que va a tener esta pandemia, así como las medidas sociales, ¿verdad?, que se han generado a nivel país sobre el confinamiento de la población, sobre el quedarse en casa, el salir simplemente por lo estrictamente necesario, farmacia, medicamentos, ¿verdad?, abarrotes. Entonces todo esto produce una sensación de encierro y también una sensación de desequilibrio, porque en muchas ocasiones no estamos tan acostumbrados a estar en casa, ¿verdad? Entonces no sabemos qué hacer ahí. Y comenzamos a tener discusiones y conflictos familiares y las relaciones sociales de nuestra burbuja comienzan a generar tensión porque estamos irritables, porque estamos preocupados y angustiados por el panorama del país y del mundo entero, ¿verdad? Además de tomar en consideración la alta vulnerabilidad colectiva, ¿verdad? Siendo Guanacaste una de las provincias con más factores de riesgo por nuestra población longeva, ¿verdad? Entonces hay mucho temor en nuestro sector regional por el hecho de que si nos ataca mayoritariamente tendríamos una de las grandes pérdidas y es una de nuestras más grandes preocupaciones en el sector salud. Vamos a ver que también asociado al COVID-19 tenemos una ensalada semántica de conceptos que no son esperanzadores, ¿verdad? Vemos en los medios de comunicación palabras como cuarentena, distanciamiento social, contagio, confinamiento, triaje, curva de propagación, incertidumbre, aislamiento,
temor y muerte. Entonces, de por sí no hay un panorama, ¿verdad?, que nos genere una sensación de esperanza. Y pues el sobreinvolucramiento en los medios de comunicación es uno de los factores que incrementan el estrés y la ansiedad, ¿verdad? Entonces, una de las sugerencias que vamos a ampliar un poquito más adelante es sobre el tener una adecuada dieta mediática. Si estamos en casa, ver las noticias de la mañana, de mediodía, de la tarde, pues nos va a incrementar esa ansiedad, porque estamos en contacto con historias y noticias desafortunadas, ¿verdad? Entonces comenzamos a experimentar un estado de alerta, ¿verdad? De hipervigilia prácticamente. Entonces, pues estamos mucho más sensibles a las noticias nacionales e internacionales. Entonces, sí sugerimos una dieta mediática, está bien, estar informados, es importante seguir las medidas, ¿verdad?, que recomiendan nuestros gobiernos, pero si esto comienza a generar un malestar psicológico importante, hay que dosificar la cantidad de información a la que tenemos acceso, porque muchas veces no solamente es medio de comunicación, televisión, también son redes sociales, también son mensajes de WhatsApp, también son cadenas, ¿verdad? Entonces, pues se hace fundamental considerar estas palabras, ¿verdad?, que también nos estamos entregando los unos a los otros. Y pues en este caso, tomar en consideración, ¿verdad? Y yo creo que esto se trata de estimular la introspección en cada uno sobre cómo estamos tomando esta pandemia. Esta pandemia está aumentando la seguridad y protección. Estamos potenciando los factores protectores, aumentando buenas prácticas cotidianas como el lavado de manos, como el uso de alcohol en gel, como la desinfección del hogar, o, por el contrario, estamos generando y replicando temor. ¿Sí? Porque nuestros pequeños replican, ¿verdad? Ellos imitan lo que ven. Y por ejemplo, en esta diapositiva vamos a ver cómo el pequeño está dibujando un virus que de por sí ya es una amenaza, ¿verdad? Tiene una expresión emocional ofensiva, ¿verdad? Es algo peligroso. Entonces, en muchas ocasiones aumentamos también, de forma consciente o inconsciente, el temor y la inseguridad en la sociedad y en nuestra familia. Entonces tenemos que preguntarnos, factores de riesgo versus factores de protección, ¿cuáles tenemos que incentivar? Es importante tomar en consideración los de riesgo, pero en este momento es aún más importante propiciar a aquellos que nos protegen. Entonces, la gran dificultad en estos tiempos de coronavirus es que todos percibimos una gran amenaza a salir de casa, una amenaza a estar en contacto con mis compañeros de trabajo, una amenaza a estar en contacto con pacientes, porque toda persona fuera de casa es sospechoso, ¿verdad? Entonces, pues estar en esa constante vigilancia genera tensión, ¿verdad? Genera respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo que nos van a comunicar que algo no marcha bien, que hay que estarnos constantemente protegiendo. Vamos a ver que además ha cambiado y modificado nuestra forma de interactuar con el mundo y la forma como escuchamos, vemos, percibimos, incluso saboreamos el mundo ha cambiado, porque ahora todo se percibe a través de una careta o una mascarilla. Y tenemos que estar en constante vigilancia de nuestros hábitos de higiene y de salud, ¿verdad? Para poder saber si estamos en riesgo o no. Y eso no garantiza, ¿verdad?, que vayamos a contraer el virus. Entonces, es importante concientizar sobre el impacto psicológico que tiene el virus y esta pandemia en nuestras vidas, cómo ha cambiado nuestro pasado, cómo modifica nuestro presente y además altera nuestro futuro, porque sabemos que por un buen tiempo tenemos que sostener estas medidas para evitar la propagación del virus o al menos controlarla. Vamos a ver que además no solamente nosotros percibimos el cambio, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con ellos? Que también de pronto ahora se preguntan por qué mamá y papá ahora están más en casa, porque ahora trabajan desde un computador, por qué ya no voy a la escuela, porque ahora mis clases son virtuales, que si bien la tecnología nos ha ayudado a acercarnos, pues también en muchas ocasiones nos hemos sentido aislados, ¿verdad? Yo creo que uno de los grandes conceptos que debemos ampliar y replicar en nuestras familias y en nuestra sociedad es que el confinamiento no necesariamente es un distanciamiento social, sino es un distanciamiento físico temporal,
¿verdad? Porque realmente yo puedo seguir incentivando mis relaciones y mis vínculos afectivos de forma virtual, entonces puedo seguirme conectando socialmente con los otros, ¿verdad? Entonces el distanciamiento no es social, sino es físico, ¿verdad? Porque el riesgo precisamente es la convivencia física con el otro. Entonces tenemos que considerar cómo ha cambiado la realidad para todos, para nosotros en una edad productiva, como para los más pequeños que vienen en crecimiento, como para los adultos mayores, que ya de por sí estaban confinados en el hogar. Ahora además se les restringen sus visitas a la iglesia, se les restringen sus visitas al centro de salud, entonces pues la ansiedad por encierro pues aumenta e incrementa, generando ataques de pánico y otras patologías afectivas, ¿verdad?, importantes. Vamos a ver que evidentemente nos encontramos en un punto donde el pasado no puede seguir siendo como lo conocíamos, al menos no de forma remota, no de forma tan pronta, y que el futuro tampoco puede ser como lo imaginábamos, ¿verdad? Porque en este momento pues se trata de ir gestionando de forma colectiva posibles soluciones que protejan y ayuden a todos para poder paliar la economía, para poder paliar la curva de contagios, ¿verdad? Para de alguna manera poder aliviar el malestar psicológico que nuestra población está comenzando a experimentar cada vez con mayor incidencia. Vamos a ver que entonces nuestro mundo se ha detenido, ¿verdad? Porque el mundo entero está en cuarentena. Los viajes, las fronteras, todo se ha cerrado, nos hemos encerrado nosotros mismos para buscar de forma colectiva posibles soluciones, soluciones que a nivel de política también se perciben como amenazas, siendo conscientes que países de primer mundo podrían encontrar la cura y que llegarían a nosotros meses después, significando para nosotros grandes pérdidas poblacionales, ¿verdad? Dichosamente, creo que tenemos que reconocer, ¿verdad?, el esfuerzo que realiza el laboratorio de Clodomiro Picado, ¿verdad?, con los grandes avances con el plasma de caballos, que esto pues demuestra que también hay gran talento en nuestro país y que también podemos influenciar de forma positiva, ¿verdad? Y por supuesto las investigaciones biomédicas que se realizan también desde ACIP, la gran influencia que tiene también en la actualidad. Entonces también tenemos que confiar en nosotros mismos y en las posibles soluciones que desde nuestra realidad nacional y de capacidad podemos ejercer para contribuir a esto. Vamos a ver que no solo ha cambiado la forma en que nos saludamos, porque si bien hemos sido muy creativos de saludarnos con el codo, de saludarnos con los pies, ¿verdad?, y de buscar otras formas alternativas de poder comunicarle al otro, que es un gusto verle, que es un gusto comunicarme con él, pues también es importante ver que estos cambios nos generan malestar. En este aspecto en particular me remito a este pequeño video que se ha propagado mucho en las redes sociales, que probablemente muchos ya lo conocen, pero quiero que lo miremos un segundo. Por miedo a contagiarle y enfermas sin poder contener más. Nos ha ocurrido de la manera así y muestra perfectamente. Pues vamos a ver cómo en este video, ¿verdad?, este profesional de la salud realmente sufre un embotellamiento, ¿verdad?, un desborde emocional, porque en ese momento se percata que no puede saludar, abrazar ni besar a su hijo como ya era habitual. Su rutina ha cambiado, ¿verdad? Y que hay que explicarle al niño cuáles son las medidas internas de seguridad en el hogar. Bueno, papá se puede abrazar cuando haya pasado un proceso de limpieza y desinfección importante, ¿verdad? Entonces todo esto va a repercutir en nuestra sociedad con síntomas afectivos como la depresión, la ansiedad y el insomnio, porque vamos a tener cada vez mayor dificultad para conciliar y sostener el sueño. Y muchas veces con pesadillas asociadas a la pandemia y otras no asociadas a ella, pero que de forma inconsciente, ¿verdad?, están desencadenadas o son precipitadas por esta pandemia a sí misma. Y aunque todos quisiéramos, ¿verdad?, que se detenga esta pandemia, lo cierto es que en este momento sigue avanzando, hasta el punto
que también ha cambiado la forma de despedirnos, ¿verdad? Y esa es una de los aspectos que ampliamente se podrían desarrollar en algún otro momento, con alguna otra ponencia, porque efectivamente nuestros rituales han cambiado. La forma como estamos despidiendo también a nuestros seres queridos están generando, ¿verdad?, riesgos de duelos complicados o duelos patológicos al poder limitar la respuesta social del dolor, ¿verdad? Entonces es un tema también importantísimo y muy delicado que tenemos que comenzar a dialogar, ¿verdad? Porque el hecho de no hablar de ello no significa que no exista. Verdaderamente tenemos que comenzar a prepararnos para crear rituales nuevos, para poder sentirnos afectivamente cercanos a otros, para poder lidiar también con la pérdida. Vamos a ver entonces que en cuanto a lo que es el segundo tema de esta ponencia, vamos a hablar un poquito de los diferentes grupos de impacto en esta situación de pandemia. Y es quizás esta, ¿verdad?, la parte más importante de la presentación, porque cada uno va a tener sus propias manifestaciones y sus propias variables de riesgo. Vamos a ver que hay 4 grandes grupos. En el primer grupo vamos a colocar a toda persona infectada con COVID-19, confirmados o no confirmados, que están estables o graves, pues ellos van a tener una percepción y una vivencia única de este padecimiento y por tanto unas manifestaciones, ¿verdad?, comportamentales, cognitivas y afectivas importantes y muy diferenciadas de los otros grupos. Vamos a ver que en una segunda instancia vamos a tener también el grupo de familiares amigos, que va a depender mucho del vínculo que hemos construido en vida con ellos y pues la ubicación geográfica, ¿verdad? Si ahora en este momento un familiar mío se ubica en gran área metropolitana, pues yo comienzo a sentir muchísima ansiedad de que está justo en el pico de contagio, que está justo en la ubicación geográfica de mayor riesgo en este momento, ¿verdad? Entonces eso pues también nos va a generar y nos va a manifestar una serie de reacciones importantes. Vemos que también va a tener que ver con la gravedad de la enfermedad del otro y pues con un potencial fallecimiento, ¿verdad?, asociado a esos factores de riesgo. Vemos que además tenemos un grupo que tiene que ver con todos los profesionales sanitarios que tienen relación directa o indirecta con pacientes, que también nos vamos a ver afectados y comenzaremos a lidiar con una carga emocional importante que va a influir en todas nuestras esferas, ¿verdad?, habituales de contacto con los demás. Y por supuesto un cuarto grupo que tiene que ver con la población en general y esta vulnerabilidad colectiva que poseen distintos grupos de la sociedad, ¿verdad? Sean los adultos mayores, sean los niños, sean las personas con alguna discapacidad o patología mental, ¿verdad? Como este gran aumento en lo que es la violencia doméstica, el abuso de sustancias, ¿verdad? O la violencia y abusos, entre otras manifestaciones importantes, ¿verdad?, que se están dando. Pues entonces es importante, ¿verdad?, como estamos presentando el tema a una comunidad científica como son así, pues es importante enterarnos de las investigaciones científicas que se han generado alrededor del mundo, que se han hecho muchísimas, ¿verdad? Y quizás en su mayoría a personal sanitario. Creo que no se ha investigado tanto con familiares o con personas contagiadas con COVID y en una menor instancia pues con la población en general, ¿verdad? Entonces, pues es importante tomar en consideración estos estudios. En su gran mayoría China tiene muchísimas referencias sobre lo que se ha encontrado, así como por supuesto España, ¿verdad?, y otros países que han sido mayoritariamente afectados en esta situación de pandemia. Vamos a ver que pues todo va a depender mucho del contexto, ¿verdad?, local y de la realidad nacional de cada país y cada población, pero generalmente la mayoría de estudios que tuve la oportunidad de leer para preparar esta ponencia hablaba de que hay una gran incidencia en las siguientes variables: en la ansiedad, ¿verdad?, trastornos afectivos, en la depresión,
y en el estrés, ¿verdad? Que a mediano y largo plazo podrían desencadenar un síndrome de estrés postraumático o su trastorno per se, ¿verdad? Entonces, pues es importante que mencionar que estos son pues, los factores de mayor incidencia poblacional en cuanto a lo que respecta a la salud mental. Y hay un estudio en particular, no quise mencionar tantos para no hacer tan extensiva la ponencia, pero hay un estudio en particular que me llamó mucho la atención. Es un estudio que evaluaba el impacto psicosocial del COVID, que fue desarrollado por Miguel Ángel Vallejo, un catedrático de la disciplina de psicología de la UNED España. Y pues él comentaba que su intención de estudio era identificar los factores de riesgo, la incidencia en la población y las posibilidades de protección como modos de afrontamiento durante la crisis sanitaria. Y pues él comentaba que alrededor de una muestra de 500 participantes en aquel momento que publicó los datos preliminares, se encontraba una edad media de 40 años de edad y el 73% de la muestra encuestada eran mujeres, ¿verdad? Que de ellas un 68% mantenían estudios universitarios, ¿verdad? Estudios superiores. Entonces, este es un factor, ¿verdad? Muy importante que se replica en muchos estudios que me pareció relevante mencionar que sí, la variable de género tiene una gran incidencia en la repercusión de los trastornos del estado afectivo, ¿verdad? Del estado de ánimo. Entonces, pues es importante considerar que en este caso las mujeres tenemos una vulnerabilidad, ¿verdad? Un factor precipitante que podría también influenciar en lo que es la replicación, ¿verdad? De patologías mentales. Vamos a ver que una de cada 3 participantes de este estudio presentaba un trastorno de ansiedad y 1 de cada 5 presencia de depresión. Además, 1 de cada 3 presentaba patrones de sueños alterados. Entonces vamos a ver que estos son generalmente las variables en donde mayor incidencia tenemos, ¿verdad?, sobre las alteraciones y el impacto psicológico en esta situación de pandemia. Vamos a ver que es importante también considerar que además tenemos que visualizar los factores predisponentes y los factores desencadenantes per se. O sea, ya todos cargamos con una experiencia, con un bagaje, ¿verdad? Sea cultural, sea vivencial, sea familiar, de mis crisis anteriores. Entonces, los factores predisponentes, mis vivencias en la infancia, mis crisis anteriores y los eventos vitales que yo he enfrentado, van a ser un medio en el que yo voy a encontrar los recursos para poder hacerle frente a estas crisis, ¿verdad? Entonces, gran parte del cómo vamos a enfrentarnos a esta situación de pandemia va a depender de un factor predisponente, de mis crisis anteriores y de la actitud que he tomado frente a ellas, pero más aún del aprendizaje y de la evolución. Porque recordemos que somos lo que somos por lo que hemos perdido, y que hemos forjado nuestro carácter y que hemos forjado nuestra voluntad y nuestra capacidad de afrontamiento de acuerdo a las situaciones difíciles de la vida que hemos enfrentado. Así que en gran medida eso va a predisponer, ¿verdad?, de forma positiva o negativa la capacidad de afrontamiento y los estilos que podamos desarrollar, ¿verdad?, para de alguna manera enfrentarnos a esta pandemia. Asimismo, vamos a tener, por supuesto, factores desencadenantes. El trabajo actual, por ejemplo. Si somos profesionales de la salud, el estar inmersos en un sistema sanitario ya de por sí significa un riesgo, ¿verdad? Entonces hay una carga emocional, hay una carga de tensión importante y eso va a ser un factor desencadenante que tenemos que considerar como variable. Además, la situación sentimental que estemos vivenciando en este momento y por supuesto que nuestro estado socioeconómico, porque recordemos que esta crisis no solamente ha afectado el sector salud y el sector educativo, también por supuesto y en gran medida el sector económico, que a la larga eso va a repercutir en otras problemáticas sociales importantes que más adelante vamos a comentar. Y pues unido a todo esto, se hace importante hablar un poquito acerca de lo que es el término de resiliencia, ¿verdad? Que con esto, es importante destacarlo en el sentido de que la resiliencia en realidad es un término, ¿verdad?, que fue acuñado por la física,
porque habla de materiales resilientes y la calidad de los materiales. Entonces incluso se ejemplifica y se ilustra de una forma simbólica, ¿verdad?, muy adecuada con el metal. Cuando nosotros sometemos el metal a un calor intenso, ¿verdad?, unas temperaturas extremas, el metal se puede doblar, pero cuando inmediatamente es colocado a una temperatura ambiente, el metal asume su forma original, pero es ahora más fuerte, ¿verdad? Su calidad de material, su composición química ha sufrido cambios moleculares importantes y es ahora un material mucho más resistente. A nivel de psicología utilizamos este término para también asemejar cómo las personas a través de sus crisis personales tienen también la capacidad de desarrollar habilidades que de alguna manera edifiquen su personalidad. Recordemos que en una crisis tenemos dos caminos, nos destruimos o nos construimos, y la resiliencia precisamente habla de esa capacidad de transformación, esa capacidad de sanación per se que el ser humano tiene en su interior para poder enfrentarse a las crisis y salir fortalecido de ello. Porque recordemos que si bien estamos hablando del impacto psicológico, que en su mayoría tiene que ver con la afectación emocional, no todo es negativo. También tenemos que permanecer alerta y despiertos al gran movimiento solidario que se ha dado en nuestro país y en otros países, manifestaciones importantes de solidaridad con sectores vulnerables, cómo personas han ido a rescatar a sus vecinos adultos mayores, cómo otros se encargan de cuidar y alimentar a aquellos que a nivel económico han sufrido una afectación importante en su bolsillo. Y vemos cómo el ser humano en una situación de crisis es capaz de mostrar lo mejor o lo peor de sí mismo. Así que también tenemos que permanecer despiertos a la belleza inesperada, a todas las cosas hermosas que aún así pasan en una situación de desesperanza, de sufrimiento o de incertidumbre. Entonces es importante rescatar todas las cosas buenas que sí pasan y replicar en la sociedad y replicar en nuestra familia las cosas buenas que también se están haciendo. Vamos a ver, entonces vamos a pasar rápidamente por acá para no hacerlo tan extenso, que con respecto al primer grupo, ¿verdad?, de afectación, el personal con COVID, ¿verdad?, las personas que contraen COVID, hay varias variables que debemos tomar en consideración, como la gravedad de su patología, el nivel de autonomía, ¿verdad?, si se encuentra en casa, ¿verdad?, pasando esta cuarentena, o si se encuentra en el hospital limitado de la movilidad y dependiente de respiradores, ¿verdad?, y la ubicación física de esta persona en ese momento. Se encuentra lejos de la familia, se encuentra en otro país. Todo eso son variables que de alguna manera van a intensificar la experiencia emocional y la carga que vaya a experimentar una persona contagiada con COVID-19. Y entre los síntomas más destacables podemos ver las cefaleas, la apatía, la inquietud, la rumiación de pensamiento, el insomnio y la irritabilidad, entre otros, que pueden ser reactivos a su patología física, a como también, ¿verdad?, a el estrés emocional, al estrés psicológico que esta persona manifiesta vivenciando esta patología. Y que podríamos desarrollar clínicamente trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo o, por supuesto, que un trastorno por estrés postraumático. ¿Verdad? Vemos que con respecto al segundo grupo, que tiene que ver con familiares y amigos, las variables que los van a afectar tienen que ver con el vínculo con el otro, tienen que ver con... Buenos días, vamos a ver, creo que por acá voy a silenciar este micrófono. Muy bien. Son dos, el de Saray y el de Adriana, creo. Gracias. Muy bien. Casi vamos a terminar para que puedan tener su periodo de preguntas. Vamos a ver entonces que el grupo de familiares y amigos tienen variables como la ubicación física también que se repite, pero en este caso la variable de fallecimiento, ¿verdad?, de un conocido. Y que sus síntomas se van a caracterizar por cefaleas, anedonia, la incapacidad de disfrutar de sus actividades, ¿verdad?, el insomnio, la irritabilidad, la pérdida de líbido, que es la energía sexual,
la tristeza y sentimientos de culpabilidad, ¿verdad?, asociados a ser un medio de contagio o asociados a pude haber hecho y no hice, ¿verdad?, que también son importantes considerar. Vamos a ver que en la clínica, entonces podríamos desarrollar un trastorno de ansiedad, un trastorno del estado de ánimo, un trastorno por estrés postraumático como el grupo anterior, pero se adiciona en este grupo un duelo anticipado. Un duelo anticipado por una pérdida real o potencial de un amigo o familiar que ha contraído el virus. Asimismo, en el tercer grupo, pues por supuesto tenemos a los profesionales de salud, que para ellos hay dos variables importantes, como lo que es la carga asistencial que se ha incrementado y el estado emocional. Estas son dos variables que van a influenciar y a determinar el estilo de afrontamiento ante esta situación de pandemia. Entre los síntomas que vamos a destacar es el agotamiento, la culpabilidad, la rabia, la baja autoestima, la apatía, la irritabilidad y la pérdida de líbido como los más destacados, entre otros. Y en la clínica vemos que estaremos expuestos a desarrollar trastornos por estrés agudo, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y pues ser también, ¿verdad?, en este caso desarrollar un trastorno por estrés postraumático a mediano o largo plazo. Vamos a ver que ya para terminar en el último cuarto grupo, que es el de la población en general, hay dos variables muy importantes a considerar, que son la variable interindividual, ¿verdad?, que cada uno va a tener sus propios recursos y sus características de personalidades propias para enfrentarse a una crisis. Entonces va a haber una gran variante de reacciones, así como los múltiples colectivos vulnerables, ¿verdad?, que aquí destacamos un poquitito: los niños, adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad físico o mental, las personas migradas, las víctimas de violencia doméstica, las personas sin techo o con gran afectación económica, y las personas con bajos recursos económicos, entre otros. Siendo para ellos una clínica, ¿verdad?, de incidencia los trastornos de ansiedad, los del estado de ánimo, los trastornos por hipocondria, ¿verdad?, porque vamos a comenzar a experimentar y a somatizar creyendo que tenemos y que hemos contraído el virus, trastornos obsesivos compulsivos asociados a patrones de limpieza y rituales de desinfección, trastornos psicóticos, trastornos de adicciones y, por supuesto, ideación suicida. Vemos que aunado a una crisis económica que golpea el sector productivo, generando desempleo, vandalismos, abusos, violencia y maltrato, hace que la ansiedad y el estrés psicológico incrementen en nuestra población en general. Y por supuesto que tenemos que estar muy conscientes que esto está pasando y va a seguir pasando, y que por eso se hace fundamental como entes de salud propiciar los factores de protección, porque vamos a ir desarrollando cada vez mayor distrés, ¿verdad? Y recordemos que Eric Kassel definía el distrés como aquella amenaza a la integridad del ser, aquella amenaza del yo, y especialmente cuando no se encuentran los recursos para afrontar esta amenaza. Entonces, en este momento hay mucho nivel de distrés en la población porque nos enfrentamos a algo nuevo y no sabemos cómo. Entonces, al no tener habilidades de afrontamiento conocidas, pues comenzamos a tener una carga emocional importante que influencia nuestro comportamiento, nuestros afectos y nuestras cogniciones. Entonces vamos a ver, ya para ir concluyendo el tema, con lo que es las intervenciones y recomendaciones para enfrentarnos a esta crisis. Va a depender mucho, como lo hemos dicho, de los recursos personales, que dependen de los factores predisponentes, ¿verdad? De nuestras experiencias, de nuestro contexto cultural, de nuestro contexto laboral, de nuestro contexto familiar, ¿verdad? Entonces tiene que ver con lo que me ha pasado, cómo lo he enfrentado en el pasado, y nuestras necesidades. Exactamente en este momento, ¿qué necesito? Necesito compartir lo que siento, necesito escucha, necesito comprensión, necesito más medidas de protección, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer mis recursos y mis necesidades para entonces buscar una solución efectiva a lo que en este momento me está generando malestar psicológico.
Vemos que también hay que considerar nuestro estilo de afrontamiento, y con esta diapositiva creo que soy muy clara, ¿verdad? Que muchas veces nos ocultamos y nos encerramos en nosotros mismos, y que eso también podría provocar una sensación de aislamiento importante, que va a repercutir en trastornos afectivos. Y preguntarnos constantemente qué siento. ¿Cómo me siento hoy con estas noticias, con este incremento de casos, ¿verdad? ¿Cómo me siento con lo que está pasando a mi alrededor? Yo creo que es muy importante estar en sintonía emocional. Yo creo que muchas veces invertimos en lo que está pasando fuera de nosotros, pero tenemos que estar cada vez más conscientes de lo que pasa dentro. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con lo demás? Pero ¿qué pasa conmigo también? Y conceptualizar que el miedo es una emoción natural y que está bien sentir temor con respecto a la situación que hoy nos encontramos, pero también tenemos que saber que el miedo es controlable, que es tolerable y que también es útil. Una dosis adecuada de miedo te invita a ser precavido, te invita a tener mayor precaución, te invita a medir riesgos. No, mira, no voy a ir a tal hora al súper porque creo que a esa hora hay pues mayor personas y quiero mantener el distanciamiento social, ¿verdad? No, mira, yo creo que mejor voy a acogerme a teletrabajo de una forma más seguida para evitar el riesgo de contagio, ¿verdad? Entonces el miedo nos ayuda a tomar decisiones. El problema es cuando el miedo está extrapolado y lo que hace es inhibirnos, nos ciega y nos genera dificultades para la toma de decisiones. Entonces, pues hay que aprender a autorregular nuestras emociones para utilizarlas a nuestro favor y no que nos afecten de forma negativa, ¿verdad? Tomar el control de tu miedo. ¿Para qué? Para que no pase como la marioneta, que nos maneja a su antojo y a su parecer. Vemos que entonces, como en la vida, todo es temporal, inclusive esta pandemia. Tenemos una sensación de incertidumbre porque se ha prolongado, porque parece que en nuestro país está comenzando a llegar su afectación más importante, pero tenemos que ser conscientes que es temporal y que hay un principio y que hay un final para todo esto. Y así como en una montaña rusa vamos a tener picos de bienestar, picos de malestar y momentos donde todo realmente está de cabeza. Entonces es fundamental tener conciencia de la temporalidad del evento, ¿verdad? Que no hay precedentes para nuestra generación, pero que sí podemos desarrollar nuevas habilidades de afrontamiento, capacidades de adaptación y potenciar factores de protección. Y considerar entonces los recursos disponibles. Para esto hay dos variables, los recursos sanitarios y los recursos sociales, a nivel nacional e internacional. Recordemos que la OMS ha pues planteado sus recomendaciones y sugerencias, ¿verdad? También para poder buscar ayuda. Y a nivel del Colegio Profesional de Psicólogos tenemos también líneas habilitadas como la línea Aquí Estoy para poder brindar auxilio a la población. Y que el Ministerio de Salud también y el Gobierno de Costa Rica también han generado y habilitado la línea 911 y la 1322 para poder atender todas las manifestaciones reactivas a esta situación de pandemia. Y que adicional a esto, desde el sistema de salud y desde la Caja Costarricense de Seguro Social, se hacen esfuerzos titánicos para poder llegar a la población que requiere acompañamiento emocional. Entonces recursos hay, pero tenemos que llevarlos a la sociedad, comunicarlos, que la gente se entere que hay recursos a los que pueden acudir para sentirse acompañados y poder disminuir el impacto psicológico de esta crisis. Entonces, como recomendaciones para ir concluyendo, planificación de dieta informativa, que es lo que les hablaba, de generar una dieta mediática, ¿verdad?, de los medios de comunicación y consumir la información necesaria, no más de la necesaria, porque incrementa estrés y ansiedad. Valorar también nuestras esferas de influencia, porque en muchas ocasiones estamos acostumbrados a lidiar con entornos negativistas, ¿verdad?, o con visión catastrófica. Entonces, evaluar cuál es mi esfera de influencia, con cuáles personas generalmente tengo contacto y cuál es su sintonía a través de esta crisis, cuál es su percepción, porque eso influencia de forma significativa también mi modo o mi estilo de afrontamiento.
una reducción de la ansiedad a través de actividades de distracción, ¿verdad? Yo creo que estamos en el momento adecuado para descubrir en nosotros talentos que están en latencia. Hasta que estamos en casa, hasta que comenzamos a pasar fines de semana en el hogar, comenzamos a descubrir nuestra capacidad para la jardinería, o en mi caso, la capacidad para la cocina, que recién comienzo a descubrirla. Y comenzamos entonces a generar nuevos talentos que hubiesen permanecido dormidos si no hubiésemos estado vivenciando esta crisis. Entonces, desen la oportunidad para explorar aquellas habilidades que no conocían que tienen o que pueden desarrollar. Y también la capacidad de autorregularnos emocionalmente y darnos cuenta qué cosas podemos controlar y qué cosas escapan fuera de nuestro control. Porque si hay algo de lo que nos podemos ocupar, ocúpate. Pero si no está en tu medio de control, ¿por qué te preocupas si no puedes solucionar? ¿Verdad? Entonces yo creo que se trata de ser conscientes de la capacidad de afrontamiento que tenemos. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y cuándo necesito ayuda para hacer, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes que he visto en la revisión de la literatura se trata sobre el cultivo de la gratitud. Cultivar nuestra gratitud, estar agradecidos por lo que decía, la belleza inesperada, por las cosas buenas que hay en mi vida. Ojalá poder dormir y conciliar el sueño reconociendo 3 aspectos positivos que ocurrieron en el día, o sintiéndome orgulloso de 3 acciones que hice por otros, que hice en la semana. Cultivar la gratitud nos ayuda a tener pensamientos positivos, a tener un sentimiento de esperanza que en este momento necesitamos, reconociendo que la crisis es temporal. Entonces cultiven su gratitud, agradezcan. Comiencen a darse cuenta de las cosas hermosas que esta pandemia, que este confinamiento le ha permitido descubrir, porque no se trataba de hacer dinero, no se trataba de acumular fama o poder, se trataba del tiempo y del tiempo que le entregas a los otros. Es ahí donde radica el mayor tesoro de la humanidad, en el tiempo que le entrego a otros. Y es ahí donde hemos estado viendo limitaciones. Entonces reflexionemos y que esta crisis pase por nosotros creándonos mejores personas, mejores profesionales y mejores humanos. Veamos que también hay una práctica diaria de respiración, ¿verdad? Los famosos ejercicios de mindfulness, el estar consciente en el aquí y en el ahora. Estoy ahora en esta charla, no tengo por qué preocuparme en el informe que tengo que presentar o en los pacientes que tengo que atender o lo que tengo que realizar cuando llegue a casa. Tenemos que estar presentes en el aquí y en el ahora para que realmente lo que compartimos con otro sea útil y sea efectivo, además de eficiente. Veamos que además también tenemos que procurar mejorar nuestra calidad de conexiones sociales, ¿verdad? ¿Cuánto hemos cultivado nuestras relaciones familiares? ¿Cuánto hemos cultivado nuestras relaciones laborales? ¿Y cuánto nos hemos cuidado nosotros mismos? Que yo creo que la pandemia viene a hacernos conscientes de las fallas en el sistema de salud sobre las prácticas del autocuidado, que conscientemente hemos descuidado. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que descansar bien, alimentarnos bien, tener pensamientos positivos, relaciones sociales positivas y distanciarnos de los temas de estrés de forma paulatina, desarrollando nuevos talentos, para entonces desarrollar habilidades de afrontamiento. Entonces podemos comenzar a hacer uso de microprácticas saludables, el ejercicio, la meditación, la respiración consciente, el arte, la escritura tiene una facultad terapéutica impresionante. Escribamos lo que siento, escribámoslo todo el tiempo. O si alguien ha enfermado y ha contagiado el virus, escribámosle también cartas de apoyo, mensajes de solidaridad, comprometámonos también con el otro. En España se generaron actividades lindísimas de gente que escribía cartas a las personas que estaban internadas en los hospitales, en la UCI, ¿verdad? Que son leídas por los profesionales sanitarios, porque recordemos que la audición es uno de los últimos sentidos que se pierde. Entonces procuremos estar cerca de cuanta manera tengamos y incentivemos nuestra creatividad para esto. Muy bien, entonces rápidamente algunos factores de contención. La fe es un factor de contención muy importante, el sentido del humor,
Recordemos que la risa nos ayuda a enfrentar situaciones difíciles. Nunca, nunca subestimen el poder de la risa, ¿verdad? Yo creo que en las noticias el día de ayer, Angie Cervantes comentó sobre el proceso tan lindo de incentivar los espacios artísticos de salud mental como los del clown terapéutico, como lo de la Fundación Dos Pisonrisas. Esta asociación, a través de la risa, ayuda a la gente a olvidar sus preocupaciones de salud y les entrega un momento donde puede conectar con el otro, reírse un rato y despreocuparse de lo que está pasando. Entonces, nunca, nunca subestimen el poder de una nariz roja y el poder de la risa. Sean creativos para enfrentar esta crisis y principalmente conecten con el sentido de trascendencia. ¿Qué les estamos enseñando a las futuras generaciones? ¿Qué semillas estamos sembrando? ¿Estamos sembrando temor? Porque recordemos que la carga viral de temor es sorprendente. Se replica, el miedo se replica en la sociedad, pero yo creo que una carga viral aún mayor es la del amor. Así que procuremos brindar amor y demostrarlo de cuanta manera consideremos sea importante para el otro. Y refugiémonos en nuestras redes de apoyo. Seamos cada vez más conscientes del otro. Llamémoslo. Preguntémosle cómo está, qué necesita, qué puedo hacer por él. O comuniquemos lo que yo necesito. Porque no todos somos adivinos. Así que como conclusiones importantes a esta presentación, el COVID-19 puede llevar afectaciones psicológicas en múltiples niveles. Existen diferentes grupos de impacto psicológico y cada uno con características propias, como lo vimos en la presentación. Existen intervenciones y recursos disponibles para las personas que sufren de alteraciones psicológicas relacionadas al COVID. Es importante replicarlas y compartirlas con otros para que sean de fácil acceso a la población. El apoyo psicológico debe seguir siendo ofrecido incluso cuando la situación mejore y principalmente en personas con familiares fallecidos y personal sanitario. El modo de enfrentar los problemas en general es característico de cada persona y no va a depender tanto del problema en sí, sino de nuestra historia, nuestro entorno y contexto. Y asegurémonos más de señalar los factores de riesgo, que ya nos hemos preocupado mucho por hacerlo, busquemos señalar los factores protectores, repliquémoslo, compartámoslo en redes sociales. Yo creo que en este momento todos somos agentes de salud mental y necesitamos que todos se enteren de qué recursos que podemos usar y buscar cuando comenzamos a sentirnos afectados. Finalmente, para concluir mis presentaciones, yo siempre utilizo un cuento, porque creo que es algo que se queda en la mente consciente. Entonces, rápidamente les cuento un pequeño cuento. Se trata de tres personas que tienen un mismo trabajo, picar piedra, desempeñan una misma función, laboran para una misma empresa y reciben un mismo salario. Cualquiera podría pensar que son tres personas iguales. Sin embargo, estas tres personas piensan acerca de lo que hacen de forma muy diferente. Le preguntan al primero, hey, ¿usted qué hace? Y él dice malhumorado, pico piedra para ganarme el dinero del mes. Se visualiza que es una persona, que su trabajo es una carga laboral importante, que lo hace de forma irritable, que no lo disfruta. Es una persona que para él trabajar es una tortura. Le preguntan a la segunda persona, hey, ¿usted qué hace? Y él dice, yo pico piedra, pero la voy a pulir y va a ser la piedra más linda y mejor realizada de todas las que están acá. Es una persona que tiene una visión clara de querer hacer las cosas bien, pero también que entra en competencia con los otros. Entonces genera ansiedad, genera competencia y genera déficit en las relaciones laborales. Entonces es una persona que nunca va a tener lo suficiente y siempre va a tener sentido de frustración porque no siempre va a ser el mejor en lo que hace. Y le preguntan al tercero, hey, ¿usted qué hace? Y él dice, yo construyo una iglesia. Vemos que esta persona no se limita en su función, picar piedra. Él mira más allá, él mira un para qué, construir una iglesia. Entonces, independientemente de la función administrativa o directa de campo que estemos realizando con pacientes, con familia o con la población en general, preguntémonos para qué lo hacemos. Y cuando verdaderamente encontramos un propósito a lo que hacemos, le brindamos un sentido. Y cuando tenemos un sentido, entonces lo tenemos todo. Y se hace mucho más fácil lidiar con las presiones y se hace mucho más fácil lidiar con las situaciones de crisis y pandemia.
Así que yo espero que la ponencia que hoy hemos compartido haya sido útil, haya sido de alguna manera paliativa y que reconozcamos que la salud mental y emocional es tan importante como la salud física. Y termino con una frase del doctor Álvaro Áviles, que él dice que el miedo no nos quite la humanidad. En este momento abro el micrófono para quienes quieran realizar comentarios o preguntas y pues poder concluir este maravilloso espacio que nos hemos regalado el día de hoy. Bien, tengo 36 personas en la sala. Me gustaría saber si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo sé que lo dije un poco rápido, a veces quiero hablar de tantas cosas y yo sé que es un tema que se puede retomar en futuras sesiones, ¿verdad? Es un tema muy rico de discusión. Traté de abarcar lo que me pareció más importante e inmediato, pero sí me gustaría escucharlos. Hola, hola, buenos días. Buenos días. No, simplemente maravilloso el contenido, agradecer el espacio y agradecerle a usted la forma en la que lo presentó, muy accesible, entendible, y creo que las recomendaciones apropiadas, hubieron conceptos que innovadores y que yo creo que tienen un sentido, como es el de la dieta mediática. Trasciende, digamos, a lo que se nos ha recomendado hacer, de que no se sobreexponga a noticias y sobre todo si no son de medios confiables. Bueno, ya ahora lo vamos a recordar con mayor facilidad. Sumamente agradecida y me pareció extraordinaria. Felicidades. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿me escucho? La escucho, Irene. Gracias. Sí, muchas gracias por la charla, a mí me gustó mucho. Yo soy la médica de la empresa y vieras que precisamente ahorita estoy haciendo un estudio acerca de los antecedentes de salud de todos los funcionarios. No lo he terminado, pero lo que llevo más o menos como 150 personas estudiadas y de esas 150 personas aproximadamente unas 38 me han dicho que sí, que se sienten ansiosos, que no pueden dormir, que se sienten deprimidos, ¿verdad? Ojalá hubiera podido hacer un antes y un después de la pandemia para ver si podemos retribuirlo a esto. Pero estamos hablando más o menos de un 25% de la población de nosotros que está diciendo que sí, que tiene afectación emocional y psicológica, ¿verdad? Entonces me parece que es muy importante tomarlo en cuenta para buscar formas, así como usted nos lo propuso, ¿verdad? Nosotros como empresa y tal vez las chicas de educación también, ¿verdad? Buscar alguna forma de poder mitigar este impacto que ha tenido la pandemia con nosotros. Pero muchísimas gracias. Con mucho gusto. Yo creo que este enlace educativo tan bonito que se ha generado con ACIP y pues el Hospital de Liberia, pues va a ayudar y aportar mucho en eso. Hola. Hola, Ivani. Gracias. Kimberly, sumamente agradecida y con toda la ilusión que usted acaba de plantear de que podamos continuar de la mano haciendo un trabajo de extensión comunitario, digamos, muy juntas, digamos, las dos partes. Pero en relación con la presentación, al igual que Iliana, yo me quería unir a la felicitación porque nos gustó mucho la nitidez de la presentación, el contenido, la elocuencia suya para exponer las recomendaciones muy apropiadas, porque a veces uno se pregunta del mundo ideal, ¿verdad? Entonces recomendamos esto, aquello y aquello, pero no todas las personas tienen el recurso económico para eso. Entonces las recomendaciones suyas pasan por ese tamiz económico y se hacen accesibles para la mayoría de las personas porque no implica necesariamente una inversión económica significativa. Entonces son como muy alcanzables, eso me gustó muchísimo. Y pues espero que podamos seguir conversando a ver qué tanto podemos articular la posibilidad de hacer un trabajo extensivo juntas.
Claro, gracias. Sí, no, yo creo que de eso se trata, ¿verdad? Yo creo que todos nos abocamos ahora por el bienestar de la población, por el bienestar de nuestros funcionarios y creo que esta oportunidad de coincidir pues va a fortalecer mucho la región también. Entonces, pues he recibido comentarios muy bonitos en el chat. Veo que hay varias personas que manifiestan, ¿verdad?, utilidad en la charla, que la agradecen. Realmente me genera una satisfacción enorme saber que el espacio que hemos compartido hoy pueda ser útil y que pueda replicarse en nosotros. Esta charla se está grabando, ¿verdad? Y la vamos a replicar. Yo espero podérselas estar enviando también por correo electrónico mediante una nube, ¿verdad? A los de ASIL para que puedan ellos también replicarla con el resto de funcionarios. Nosotros los vamos a replicar también en la caja. Yo creo que hay elementos valiosos que se han retomado en esta ponencia y yo creo que es importante siempre compartir el conocimiento con otros. Compañeros, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario para Kimberly? Bueno, si no hay más preguntas, si no hay comentarios, queremos agradecerle nuevamente a Kimberly. Sin duda, información muy precisa, muy útil. La idea es que todas las personas que estamos presentes en esta ponencia seamos multiplicadores de esa información y sobre todo multiplicadores de esas recomendaciones que dio Kimberly al final y que basados en este cuento final que nos dio Kimberly, seamos como el tercer personaje del cuento, ¿verdad? Que llevemos el mensaje y que ese mensaje sirva para contribuir con esta situación actual que estamos viviendo. La idea no es que nosotros tengamos la información y que la usemos para nosotros. La idea de que todos estemos hoy aquí es que podamos ser multiplicadores de esa información. Y eso va a ser nuestra parte de la gran contribución que nosotros vamos a poder dar para esta situación. Muchísimas gracias, Kimberly, de verdad que súper agradecidos y como dijo Ivani, pues estamos hablando para poder hacer extensivo. Nosotros también nos ponemos a la disposición, si en algo podemos colaborar, estamos en la mejor de las disposiciones. Muchas gracias a todos los compañeros que de su tiempo nos dieron para conectarse y muchísimas gracias a Kimberly por el espacio y por la excelente experiencia que nos hizo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y de verdad desde el Hospital Enrique Baltodano Briceño pues estamos para ayudarlos, acompañarnos, ¿verdad? En conjunto. Gracias por la atención, gracias por conectarse el día de hoy y pues será un placer volver a coincidir. Que tengan un lindo día. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias, bueno, gracias, hasta luego. Gracias.